Las situaciones adversas que están aconteciendo a nivel mundial hoy en día quizás nos desaniman, nos preocupan y nos preguntamos en qué va a terminar todo. Y quizás hasta nos deprimimos o nos desanimamos de que las cosas se van empeorando. Bueno, mira, acá hermana Aura, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones te trae una pequeña reflexión y también déjame decirte que va a ser un inicio de un recorrido que vamos a hacer en el libro del Apocalipsis. ¿Qué te parece? Sí, de una manera generalizada, simple y sencilla, que sea muy entendible para todos nuestros oyentes y nos demos cuenta lo que Dios tiene ya establecido en su palabra de lo que acontecerá en el futuro. Y uno de los propósitos del Apocalipsis es para darnos un mejor entendimiento de lo que es la personalidad y la identidad de nuestro amado Jesucristo. Amén. Así que vamos a iniciar inmediatamente Apocalipsis capítulo 1, una revelación de Jesucristo, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjate qué interesante. Dios Padre le dio a su Hijo la revelación para que nosotros entendamos la obra redentora de Cristo Jesús. Así que, mira, ¿por qué el Señor guardó a su siervo amado, a su apóstol amado, a Juan? Bendito Dios. Esta revelación, fíjate que es nomás para los creyentes. Esta revelación es para los creyentes. ¿Por qué para los creyentes? Para que nos preparemos, para que estemos firmes, para que no nos apartemos del camino del Señor, porque vamos a darnos cuenta, se nos va a revelar lo que va a acontecer en el futuro a los que no son creyentes, a los rebeldes, a los que no quisieron atender este evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjate que te quiero dar acá algo. El nombre de Juan, porque a Juan, el apóstol amado, le dio el Señor Jesucristo esta revelación. Esto significa Yohanan. Juan significa en hebreo Yohanan, que quiere decir Dios de gracia o el que suplica a Dios gracia. Qué interesante, ¿no? Eso significa el nombre de Juan. La gracia que nos da el Señor, fíjate, esa gracia nos enseña a decirle no a las injusticias del mundo. Fíjate qué interesante. Esa gracia nos enseña a decirle no a las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque las cosas de la carne sabemos que son pasajeras, son temporales. Por tal razón, la gracia que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo nos enseña a decir no a las cosas injustas de este mundo. Amén. Bendito Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que la gracia cuando está activa nos enseña a obedecer a Dios. Eso es todo. Cuando la gracia se activa en nuestra vida, o sea, cuando el Señor Jesucristo entra verdaderamente a nuestra vida, cuando tú lo aceptas de corazón, honesta, sinceramente, entonces tú te vuelves un obediente del Señor. Así de fácil y sencillo. Vamos al verso 2 inmediatamente. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bendito Dios. Fíjate, esta revelación que le está dando a Juan. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha dado testimonio. Él ha dado esta revelación a su siervo Juan. ¿Por qué Juan? Porque Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo porque anduvo con él. Amén. Bendito sea el Señor. Y de todas las cosas que él ha visto. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí hay una relación directa entre la palabra de Dios y las escrituras y el testimonio de Jesucristo. Una estrecha relación en estas dos. Entonces, mucho de lo que Jesucristo hizo o dijo, fíjate qué interesante, fue para que las escrituras se cumplieran. Sino, ve el ejemplo cuando fue bautizado por Juan. Juan no quería bautizarlo, pero Jesucristo le dijo, deja que suceda de esa forma para que se cumplan las escrituras. Qué lindo, ¿no? Bueno, entonces, vamos al verso 3 inmediatamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Qué interesante revelación. Benditos los que leen. Eso quiere decir bienaventurados. Benditos los que leen y escuchan esta palabra, esta revelación, esta escritura. ¿Por qué? Porque somos llamados a obedecer. Sí, con esa gracia que recibimos de Cristo somos llamados a obedecerle. Entonces, fíjate, este libro nos posiciona a nosotros en la voluntad de Dios y nos prepara
para lo que ocurrirá en el futuro. Eso es lo que hace el libro del Apocalipsis. Nos prepara, nos posiciona en esa voluntad que Dios quiere con nosotros hacer. Prepararnos para las cosas que vendrán en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Él nos está hablando en este libro de lo que va a ocurrir, de lo que va a acontecer. Y que ya lo empezamos a vivir y a ver. Sí, y que ya empezamos quizá a afligirnos un poquito por lo que está pasando. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces vamos a entrar al verso 4, en donde encontramos las salutaciones a las 7 iglesias. ¿Sí? Y acá es donde vamos a caminar en un camino muy interesante, donde vamos a aprender de una manera generalizada y sencilla, como les digo, ¿verdad? Porque no soy docta en esto, pero lo que Dios me ha permitido aprender, ¿verdad? Quiero compartirlo con ustedes. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aleluya. Fíjate qué interesante. Entonces, dice que este libro está escrito para las 7 iglesias. El número 7 sabemos que significa santidad, santificación, que se obtiene que tiene que ver mucho con el propósito de Dios, la santificación. Sí, porque si Dios te ha llamado a ti con un propósito, tú tienes que estar en santidad. ¿Para qué? Para que el Señor vea en ti que verdaderamente le eres fiel y se lleve a cabo ese propósito con esa santidad y esa santificación que tú practiques en tu vida diaria. El Señor te va a ir a hacer viendo ese propósito que Él tiene en tu vida. Qué lindo, ¿no? Entonces, cada una de estas congregaciones de las 7 iglesias están fuera de Israel. Están fuera de Israel. Están allá en el exilio. Y también escuchamos hablar de lo que es, aleluya, bendito sea Dios, estos 7 espíritus que están delante del trono. El trono sabemos que es el asiento de Dios, es donde Dios está sentado. Aleluya. Gracia. Es porque verdaderamente tenemos necesidad de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Tenemos que tener la gracia de Dios para poder avanzar. Tenemos que tener esa paz que Él nos da, porque Él ha dicho acá, fíjate, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. La gracia la necesitamos para poder vivir. Y la paz, para que en esa paz que el Señor nos ofrece, no la que el mundo da, la paz que Él nos ofrece, podamos nosotros establecer, puede el Señor establecer su voluntad en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ver sus propósitos cumplidos por medio a esa paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Esa es la paz que Dios nos da, no la que el mundo da. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no doy esa paz como el mundo la da. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque la paz que Dios nos ofrece es para que se establezca su voluntad en nuestra vida conforme al propósito de su llamado. ¡Qué lindo! Bendito Dios. Entonces, cuando nos dice el que era y que ha de venir, aquí está hablando de una expresión idiomática que habla de la trascendencia de Dios, que no está limitado. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el alfa, es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el todo. Él es desde hoy y por siempre, por todos los siglos. Él no tiene límites. Eso es lo que nos quiere decir el que es, el que era y el que ha de venir. Bendito Dios. Entonces, los 7 espíritus delante de su trono nos habla de la perfección, la santidad y la santificación de Dios. Fíjate qué interesante. Esos son los 7 espíritus que están ahí delante del trono de Dios. Nos da a entender cuál es el carácter de Dios, la santidad de Él, la santificación, la perfección de Dios. Entonces, Dios se quiere mover en las congregaciones, en estas 7 congregaciones que vamos a ir estudiando cuando Dios nos vaya permitiendo día a día. Bendito Dios. Entonces, las 7 congregaciones, quiero que tengamos esto muy entendido. Las 7 congregaciones son una manera general de ver a los creyentes, a todos nosotros. Sí, y ahí es donde tú vas a ir buscando y te vas a ir posicionando a ver en cuál congregación tú estás. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. No, esto de las 7 congregaciones no hace diferentes periodos de tiempo. No los hace. No, porque muchos dicen, no, es que eso ya pasó. Eso fue allá en el Asia. Esas 7 congregaciones estaban allá fuera de Israel. Sí, fuera de Israel estamos todos. Sí, porque Israel es Israel. Israel es un caso especial de Dios. Amén. Sí, pero nosotros los que estamos fuera,
Somos parte de estas congregaciones que están en el exilio. Bendito sea el Señor por la fe en Cristo. Bendito Dios. Entonces, no en diferentes periodos se trata de estas 7 congregaciones, sino a lo que los creyentes necesitan escuchar a medida que el tiempo se acerca. O sea, mientras nosotros vamos a ir estudiando esto, lo poquito que el Señor me vaya dando, nosotros lo vamos a ir obteniendo con un entendimiento sencillo para que nos ubiquemos en esas congregaciones, a ver dónde es que estamos ubicados. Amén, ¿sí? Y busquemos la que verdaderamente le agrada a Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que hay una congregación que la cual no le haya ningún defecto. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ya te di un adelanto. Vamos entonces ya de último, termino con el verso 5 por hoy. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué lindo! A Jesucristo el testigo fiel. ¿Por qué el testigo fiel? Porque en Cristo encontramos la revelación de Dios. Fue revelado allí, manifestado en carne. Fíjate, Él es el testigo fiel, por eso fiel testigo de Dios. Que Dios existe, que Dios es real. Primogénito implica 2 cosas. Superioridad, significando que lo que Cristo hizo, lo hizo mostrando que Él está por encima de todas las cosas. Esto es importante. Él es el primogénito por eso, porque Él está encima de todo. Él es único. Él es único. Las cosas subsisten por Él y para Él. ¿Sí? Él es, era y siempre será por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, también cumple perfectamente la voluntad de Dios. El propio Jesucristo, el primogénito. Cuando habla el primogénito de los muertos somos nosotros. Sí, porque una vez estemos sin Él, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando le creemos, pasamos de muerte a vida con Él. ¡Qué interesante! ¡Aleluya! Entonces, acá la palabra primogénito, gloria a Dios, está asociado con la resurrección. Y la resurrección está conectada con reino y victoria. Con reino y victoria. Recuérdate que una vez nosotros pasemos de muerte a vida, somos justificados con su resurrección. Y hemos pasado de muerte a vida. Y por lo tanto, pasamos a formar parte de su reino. Y si formamos parte de su reino es porque hemos obtenido la victoria. Y eso es lo que simboliza la resurrección del Señor. Amén. Esa conexión, esa relación que tiene el primogénito y la resurrección. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando dice, santo es el Señor y es el soberano de los reyes de la tierra, es porque los reyes de la tierra eran gobernantes, pero Él es el supremo gobernante. ¡Aleluya! Fíjate, de ahí es donde le entró el celo a aquel rey cuando llegaron a visitarle aquellos pastores que llegaron del oriente siguiendo la estrella que les anunciaba en dónde iba a estar el rey de la tierra, el rey de los judíos. Entonces, aquel donde se dio cuenta que había nacido otro rey, él no quería que le quitaran su puesto, mandó matar a todos los niños. Estoy haciendo un paréntesis acá. ¿Por qué? Porque Él es el rey soberano de todo. Sí, del supremo gobernante. Es Él, el único. Sí, tal vez no lo veamos hoy, pero cuando estemos en su reino, vamos a estar con Él ahí por la eternidad. Aleluya. Entonces, hay muchas formas de llamar o de referirnos a nuestro amado Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor o nuestro Dios. Podemos llamarlo de esa forma, ¿verdad? Bueno, bendito sea el Señor. Pero acá en este libro de Apocalipsis, podemos nosotros llamarlo, como lo revela la palabra, como el primogénito de los muertos. Así se llama acá. Dice, una de las formas en que el libro del Apocalipsis nos revela a nosotros es como el primogénito de los muertos, lo cual quiere decir que Él nos ha dado la victoria a nosotros. Él nos ha dado la victoria con su muerte, con su resurrección. Él nos ha dado la victoria. Primogénito siempre es asociado con victoria en las Escrituras. Tengamos eso presente en este estudio. Entonces, Él nos da la victoria a todos los que estamos muertos si venimos a Él. Así que tú, amigo, amiga, que me escuchas, vas a obtener la victoria cuando vengas a Cristo. Aleluya. Entonces, Él nos amó, nos lavó con su sangre y sabemos muy bien que sin derramamiento
de sangre, no hay remisión de pecados. Sí. Esto es muy interesante saberlo. Pero bueno, como acá estamos hablando, ¿verdad? Que esto es solo para cristianos, sabemos muy bien lo que es la redención. Y sabemos que tuvo que derramar esa sangre para que nosotros podamos ser limpios, lavados de nuestros pecados. Él derramó su sangre por amor. Él no lo hizo por otra cosa. Él fue por amor. Ese amor del nuevo pacto con Él es la dádiva que Él dio, la entrega. Ese amor significa dar. Él se dio, Él se entregó por amor a nosotros. Entonces, ¿nosotros vamos a valorar ese amor o no? Eso está en cada uno de nosotros. Él nos amó y se entregó para engendrar cambio en nuestras vidas. ¿Y será que nosotros hemos dado ese cambio? Eso nos debemos de preguntar nosotros. Fíjate qué interesante. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y pasar a ser posición adquirida de Él por precio. Posición adquirida de Él por precio. ¿Cuál precio? El precio de su sangre. Eso es lo que valemos nosotros. Ese fue el precio que pagaron por nosotros para sacarnos de la esclavitud del enemigo. Pero ahora tú sabrás si tú quieres dejar esa esclavitud, si tú quieres valorar ese pago que Él hizo. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros entendamos que el amor que Él demostró fue esa entrega en la cruz del Calvario. Ese derramamiento de la sangre nos lavó por amor. Nos limpió de nuestros pecados por amor. Entonces ahora te queda bien claro que tenemos un valor. El precio que tenemos nosotros ya fue pagado. Muchos no quieren entender eso. Que nosotros estamos ahorita, cuando estamos en Cristo, estamos esclavizados al mundo, al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero cuando tú vengas a despertar y te des cuenta que tú vales la sangre de Cristo, que esa sangre fue el precio que se pagó por tu vida, por tu libertad, por tu redención, entonces a ver si ahí quieres tú venir a atender este llamado, a valorar este amor y a darle valor al precio que se pagó por ti, a lo que tú vales. Tú no vales cualquier cosa. Tu precio fue sangre. Ese fue el precio que se pagó y nadie va a pagar, nadie va a dar su vida por darte a ti libertad, amigo, amiga. Tenlo presente. Solo Jesucristo hizo eso y está allí todavía. Eso no se ha acabado por el momento. El precio fue pagado por ti. No lo desprecies. Valórate, porque tú vales mucho. Tú vales la sangre de Cristo. Él pagó el precio por tu libertad. Anímate y sal de esa esclavitud pronto, antes de que se haga tarde. Bueno, eso es todo lo que el Señor me ha dado acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Él les ama, ya saben. Si es de bendición, compártalo. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.